Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y el versículo 2 es el versículo clave de esta tarde. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hace como unos 4 o 5 años prediqué un mensaje aquí de este versículo. Y voy a poner el énfasis en otro lugar aquí de una manera diferente de como lo prediqué hace algún tiempo. Dice el versículo 2 una vez más, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y si recuerdan, la semana pasada David tuvo que huir de la presencia de Saúl, ¿verdad? Saúl ya había tratado de matarlo, y David formó su pacto con Jonatán y su amistad, ¿verdad? Y cuando al final determinó que ya no había opción, David huyó de Saúl y se fue a la ciudad de Gat, ¿verdad? Recuerdan que Gat es la ciudad de Goliat, ¿verdad? De donde venía Goliat. Y recuerden que David llegó a esa ciudad con la espada de Goliat, y llegó y lo llevaron delante del rey Aquís. Y pensando que lo iban a matar, tal vez David comenzó a fingir que estaba loco, ¿verdad? Se fingió que estaba completamente loco para que, ¿verdad?, lo dejaran ir. Y Dios tuvo misericordia de él y lo dejaron ir, ¿verdad? Y salió de allí y se fue a la cueva de Adulam. Es una cueva en Judá, ¿verdad? Está del otro lado porque el valle de Ela separa la tierra de los filisteos y la tierra de Judá, ¿verdad? Y fue en ese valle donde David mató a Goliat. Y esto había pasado hace como unos 3 años. Y ahora Israel sigue en guerra con los filisteos, ¿verdad? Y aquí en esta cueva de Adulam vienen sus padres y sus hermanos a juntarse con él, ¿verdad? Ahora piense un poco en la situación en la que se encuentra David aquí, ¿verdad? Está huyendo de Saúl, no hay otro lugar para poder esconderse, ¿verdad? En Judá ni en la tierra de Israel no se puede esconder. Se fue a esconder con los enemigos, ¿verdad? Con el rey Aquís, y allí tampoco tuvo un lugar donde refugiarse. Y ahora huye a la tierra, ¿verdad? Huye a una cueva y, ¿verdad?, ya no hay un lugar donde él puede estar a salvo, ¿verdad? Ni Saúl lo quiere, ni los filisteos lo quieren. Entonces David se encuentra en una cueva y ahora viene su familia a juntarse con él porque la vida de ellos también está en peligro, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Al mirar lo que es capaz de hacer Saúl, es muy fácil entender que Saúl era capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Aún de secuestrar a sus padres o lo que sea con tal de que David regrese, y, ¿verdad? Y la vida de ellos también estaba en peligro. Y como si eso fuera poco, llegamos a este versículo y nos dice que también se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu, ¿verdad? Y David fue hecho jefe de ellos. Imagínense ser el jefe de un grupo así, ¿verdad? Para acabarla de amolar, David apenas tiene como 20 o 21 años, ¿verdad? Y ahora es jefe de estos 400
¿verdad? Abarcan ya todo tipo de gente, ¿verdad? Los que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora estamos hablando del hombre que Dios había escogido para ser el siguiente rey de Israel. Y, ¿verdad? Bueno, si tú estuvieras en el lugar de David, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya le hubieras reclamado al Señor? Señor, ¿qué no soy yo el ungido de Dios? ¿Qué no yo soy el que ungiste para ser el rey de Israel? Y mírame, aquí estoy en una cueva, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo que estar allá en el palacio o lo que sea, ¿verdad? Y para este punto ya hubiera armado su ejército, ya hubiera entrado a Jerusalén y estoy seguro que Dios hubiera estado con él, ¿verdad? Pero sin embargo, está en una cueva y está con todo este grupo de gente que se juntó con él. Y déjenme decirles, hermanos, la palabra de Dios nunca nos garantiza que la vida cristiana va a ser una vida libre de dificultades o de problemas. Nunca nos dice la Biblia que si vienes a Cristo que todos tus problemas van a desaparecer, ¿verdad? Somos y seguimos siendo pecadores, y mientras haya pecado va a haber problemas, ¿verdad? Y esto no se va a acabar. Por eso dice en Romanos capítulo 8 nos habla acerca del gemido y de los dolores de parto, ¿verdad? Que la creación tiene, ¿verdad? Anticipando y esperando la venida del Señor. Eso es en lo que estamos ahorita. Hay esa pelea entre la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre y el nuevo hombre, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay esa pelea dentro de nosotros, ¿verdad? Hay un combate espiritual por el estado de nuestro corazón. Y déjenme decirles, hermanos, la Biblia nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Como cristianos tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades, a tener la expectativa de que penalidades van a venir y que tenemos que aprender a sufrirlas, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de la paciencia, de la resistencia, ¿verdad? ¿Verdad? Resistencia, la paciencia es una palabra de los atletas, ¿verdad? Que corrían en el estadio. Paciencia no significa llévatela calmado para que aguantes, ¿verdad? Paciencia significa sigue a todo lo que tienes y Dios te va a dar las fuerzas para seguir echándole ganas, ¿verdad? Porque nosotros no somos de los que retroceden, nos dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? No retrocedemos para durar más, ¿verdad? Dios nos da las fuerzas para seguir peleando, para seguir luchando y para seguir adelante, ¿verdad? Por eso dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago, con tal de que acabe mi carrera, dice, con gozo, ¿verdad? Y su vista del apóstol Pablo estaba en la meta, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias, seguía adelante. Y esa es la idea de la palabra paciencia en la palabra de Dios, ¿verdad? También nos dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente padecerán, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Y no debemos, como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Tenemos que entender que como cristianos van a venir tiempos difíciles y tenemos que aprender a resistir la prueba, aprender a tener paciencia y resistencia, ¿verdad? Para seguir adelante a pesar de las circunstancias.
Pero el énfasis en la palabra de Dios no se encuentra en nuestras circunstancias y tenemos que entender eso, y espero que hasta este punto en lo que hemos estado estudiando desde Génesis y ahora aquí vamos en Primera de Samuel a entender que nunca en la palabra de Dios hay un énfasis en el tamaño de la dificultad, ¿verdad? Lo podemos mirar en cada una de esas historias, ¿verdad? Toda esta gente enfrentaron dificultades enormes. Imagínese Noé, tener que construir un arca en una tierra donde nunca había llovido. Y imagínese que por 120 años trabajó y predicó. Y, ¿verdad? Estamos hablando de una dificultad enorme, ¿verdad? En frente de las burlas y de la gente que se burlaba de ellos, ¿verdad? Que aquellos tiempos ni siquiera sabían lo que era una barca, ¿verdad? Pero Dios le dijo que la hiciera. Y cuántas dificultades no hemos visto enormes. Gedeón, ¿verdad? Un ejército enorme. Pero no se trata, y el énfasis en la palabra de Dios nunca es en el tamaño de la dificultad o en la grandeza de la dificultad de las circunstancias. Lo que Dios quiere mirar de nosotros es cómo reaccionamos a esa prueba o a esa dificultad. ¿Verdad? ¿Cómo respondes cuando viene la prueba a tu vida? ¿Verdad? Porque allí es donde, ¿verdad?, nuestra fe se purifica. Es en medio de la prueba, porque una fe que no puede ser probada, tampoco puede ser confiada, ¿verdad? Y si no aprendemos a confiar en el Señor, y cuando viene esa dificultad, que, ¿verdad?, ¿a dónde es donde corremos? Miren conmigo a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, ¿verdad? Como el borracho cuando anda borracho y lo abofetean, ¿verdad? Por borracho se pelea, ¿verdad? ¿Qué gloria hay en eso, verdad? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la idea de lo que nos está diciendo aquí, si en el pecado estábamos dispuestos a hacer, ¿verdad?, cualquier ridiculez y aceptar las consecuencias, ¿cómo no ahora como cristianos enfrentar una dificultad o enfrentar una prueba por hacer el bien? Hay una gran diferencia entre hacer lo malo y sufrir las consecuencias, y hacer lo bueno y sufrir por hacer lo bueno. La gloria allí es donde se encuentra, pero la gloria es de Dios, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que nos dice. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y noten esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué dificultad podemos nosotros enfrentar que Cristo ya no la haya enfrentado ya? ¿Qué vergüenza podemos pasar por el nombre de Cristo que Cristo ya no enfrentó cuando estaba aquí en la tierra? Y déjenme decirles, nosotros no sabemos lo que significa sufrir por Cristo, ¿verdad? Como lo sabían estos hermanos a quienes escribió aquí el apóstol Pedro. Las dificultades, las persecuciones, las vergüenzas que ellos estaban enfrentando, ellos las enfrentaban y las enfrentaban con gozo.
y lo contaban como privilegio el poder padecer por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo para que sigamos, con el propósito de que sigamos sus pisadas. Y luego nos dice cómo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En otras palabras, ¿cómo reaccionamos a la prueba? ¿Cómo reaccionamos a la persecución cuando viene? Dice versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque ¿sabe qué, hermanos? Dios es un Dios justo. Y Él conoce cada uno de nosotros. Él entiende cuál es nuestra dificultad, cuáles son nuestras circunstancias. ¿Y saben cómo nuestro Señor Jesús pasó la prueba? Dice, encomendándola al que juzga justamente, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús fue con mucho gozo a la cruz del Calvario, sabiendo lo que estaba a punto de enfrentar? Déjenme decirles, hermanos, no creo que fue con gozo a la cruz del Calvario. Porque la noche antes que lo arrestaran, estaba orando al Padre y dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba diciendo, si hay otra manera de poder pagar por los pecados del mundo, si hay otro sacrificio que se puede hacer, si hay otra posibilidad, ¿verdad?, que se haga. Pero si no, estoy dispuesto aún a hacerlo para que se haga tu voluntad. Eso, ¿verdad?, es un tremendo ejemplo para nosotros cuando enfrentamos las dificultades en las que encontramos. Estoy diciendo de representar bien el nombre de Jesucristo, no como, ¿verdad?, hay veces que nos metemos en problemas porque nos las buscamos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que dice, lo que nos dijo aquí en versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Verdad? Cuando nosotros mismos nos las buscamos y luego ahí entonces estamos sufriendo las consecuencias por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Pero estoy hablando de vivir una vida justa, una vida recta y enfrentar dificultades, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice la Biblia? Aún 7 veces cae el justo, el que está tratando de vivir una vida recta delante de Dios, pero luego ¿qué? Se vuelve a levantar, ¿verdad? El Señor Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo hizo Jesús por nosotros para enseñarnos cómo vivir una vida justa, una vida de justicia, una vida haciendo lo que es bueno, lo que es recto delante de Dios, ¿verdad? Pero David tiene suficiente razón para vivir el resto de su vida amargado en contra de Dios, ¿verdad? ¿Qué no dijiste, Dios, que yo iba a ser el rey? ¿Qué no me ungieron? Y ahora aquí estoy en una cueva, huyendo como un perro, ¿verdad? Con todos los amargados, todos los de mal espíritu, todos los endeudados. La lección de la semana pasada miramos, ¿verdad? El título era Formando tu mundo. Y tenía que ver con, ¿verdad? Se trató de mirar alrededor al tipo de gente que te rodea, ¿verdad? Al tipo de gente que atraes a ti mismo, ¿verdad? Y miramos que si no te gusta lo que ves alrededor, a lo mejor el problema eres tú, ¿verdad? A lo mejor el problema soy yo. Ahora quiero que se pongan en el lugar de David y miren alrededor de David.
Y ahora miren el tipo de gente que David está atrayendo aquí. Miramos que son todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, ¿verdad? Y Él es el jefe de todos ellos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la calidad de la gente que David había atraído a su lado? ¿Verdad? Podemos ver que esta no es gente buena, no es gente agradable, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos dos capitanes aquí de ejércitos y comienzan ¿verdad? A escoger equipos, ¿verdad? Y uno dice, no, pues a mí dame aquel, y yo quiero este, y yo quiero aquel, y yo quiero, y luego a David le tocan todos los afligidos, todos los endeudados, todos los de amargura de espíritu, ¿verdad? A David, no, ¿verdad? Como quien dice, son las sobras, son la gente despreciable, la gente que uno no dijera, oh, a mí dame esos, ¿verdad? Dame a mí todos los amargados, esos son buenos, son los mejores, ¿verdad? O a mí dame todos los que están endeudados, ¿verdad? A lo mejor tienen un poquito de coraje o algo así como para pelear en un ejército, ¿verdad? Pero David no los escogió. Son los hombres que él atrayó, ¿verdad? Y miramos en la lección pasada, la semana pasada, que atraemos lo que nosotros somos. Y si solo atraemos gente mala, tal vez el problema somos nosotros, ¿verdad? Pero el tipo de gente que David atrajo a sí mismo, como hemos visto, no es gente agradable. Pero lo que estamos mirando aquí en esta lección, no estamos hablando de otra gente, ¿verdad? Estamos hablando de la condición de nuestro propio corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que no podemos controlar lo que otra gente hace. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que otra gente nos hace, ¿verdad? No, pues es que mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, mira cómo me tratan. Y luego nosotros, ahí estamos todos amargados también por algo que alguien más hizo, ¿verdad? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? No podemos controlar lo que otra gente hace, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. No podemos controlar el comportamiento de otra gente, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos. Sí podemos controlar nuestro propio comportamiento. Por eso le puse el título a esta lección, Levantando tu mundo, ¿verdad? Porque el mundo en el que está David ahorita, él no lo formó. Es el mundo que le tocó. Y déjenme decirles, hermanos, no todo el tiempo nos va a tocar escoger todos los amigos que tenemos. No todo el tiempo nos va a tocar escoger la gente que se nos acerca. No todo el tiempo nos toca escoger las situaciones en las que nos encontramos. Y lo que quiero que entiendan de todo esto, no es tanto el tipo de gente que vino a David, sino lo que David hizo con la gente que vino a él. Y estos aquí, toda esta gente, ¿verdad? Estos amargados, estos endeudados, estos llenos de amargura de espíritu. ¿Sí entienden que son los primeros 400 del ejército de los 600 hombres valientes de David? Son los primeros 400, todos estos, ¿verdad? Son los primeros 400 de los 600 hombres valientes de David. Y déjenme decirles esto, nunca más en la palabra de Dios nos vuelve a mencionar
que estos hombres eran afligidos, amargados o endeudados. Nunca más lo vuelve a mencionar. Porque saben que desde este punto en adelante, estos ahora en la Biblia son hombres valientes. Son hombres de guerra, son hombres de familia, son hombres honrables, son hombres fieles. Y nunca encontramos que los afligidos se la pasaron llorando o teniendo lástima. Nunca encontramos que los endeudados fueron a robar para pagar sus deudas. Nunca encontramos que los amargados trataron de buscar venganza por lo que les hicieron o lo que sea, ¿verdad? Cuando esta gente se juntó con David, no estaban en buenas condiciones, no eran gente agradable. Pero ¿saben qué? No se quedaron ahí. En otras palabras, David los levantó a hacer algo más de lo que ellos eran. David los ayudó a ser mejores hombres, ¿verdad? Los empujó a hacer más de lo que ellos pensaban que eran. Y esto nos dice mucho de David, nos dice mucho de su liderazgo. Recuerden, nomás tiene 20, 21 años este muchacho, ¿verdad? Pero también nos dice mucho del tipo de hombre que David fue. Esos son los hombres que cuando David una vez tuvo sed, arriesgaron su vida y fueron hasta Belén y le trajeron agua del pozo de Belén para que David pudiera probar una vez más esa agua del pozo de allá de su ciudad. Estos hombres nunca perdieron una batalla, nunca perdieron un solo hombre en el campo de batalla, con la única excepción de Urías, el Eteo, y esa fue la culpa de David, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando aquí es que hubo un cambio en esta gente desde el momento que se juntaron con David, ¿verdad? Porque una de dos cosas va a pasar cuando gente así se nos junta. Una, o nos van a cambiar y vamos a ser igual que ellos. O dos, nosotros les vamos a enseñar algo diferente y los vamos a ayudar a cambiar. Los vamos a ayudar a seguir adelante. Los vamos a ayudar a progresar. Los vamos a ayudar a ayudarles a discipular, ¿verdad? Los vamos a ayudar a crecer espiritualmente, ¿verdad? Tal vez tú solo atraes ese tipo de gente. Pero la pregunta es, ¿cómo sigue la gente entonces después que ha estado alrededor de ti? Nuestro intento debe de ser de que cuando la gente se junta con nosotros, que den gloria a Dios al considerar nuestras buenas obras, ¿verdad? Que den testimonio de que nosotros hemos estado con Jesús. Que al escuchar nuestro vocabulario digan, seguramente tú has andado con Jesús, porque tú hablas como Él, ¿verdad? Porque si la gente a tu alrededor no es agradable y después de juntarte contigo sigue igual, a lo mejor el problema eres tú, ¿verdad? Y hermanos, hay que ser el tipo de gente que cuando otra gente se junta con nosotros, sean lo que sean, que cuando salgan de con nosotros, sean diferentes. Y todo eso tiene que ver con la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Porque a lo que hemos visto ya hasta este punto en la vida de David, ¿verdad? Toda la gente podía notar que había algo en él. ¿Qué tal si todos estos afligidos, amargados y endeudados dijeron, yo ya no quiero ser afligido, yo ya no quiero estar endeudado, ya no quiero estar en amargura? Yo sé que David me puede ayudar.
Él me va a ayudar a ser un mejor hombre, un mejor jefe de familia. Tal vez David, ¿verdad? Si Dios está con él, yo quiero estar con él también. ¿Qué si esa era la mentalidad de esta gente que se juntó con David? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que cuando estos 400 se juntaron con David, nunca volvieron a ser igual, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, ¿verdad? No tiene tanto que ver con el tipo de gente que es atraída a nosotros, sino cuál es la reacción, cuál es el cambio después de que han estado con nosotros, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar cuando nació, ¿no? ¿Quién era? Steven. Que vino Pastor Ramos a visitarnos, trajo sus muchachos, todos sus hijos, y nos trajeron pizza, y fue la primera vez que nos juntamos como familias nosotros. Y estaba recién nacido Esteban, tenía como 3-4 días nacido. Y cuando estos hermanos se fueron de nuestra casa, dejaron en nuestra casa un dulce espíritu, ¿verdad? Como, ¿verdad? Fue un gozo que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y ese debe ser, así debemos de ser, ¿verdad? No tiene que ver con personalidades, tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque Dios es glorificado de esa manera cuando la gente dice, yo quiero estar con Él, ¿verdad? Él es un gozo, ¿verdad? Yo quiero juntarme con esa hermana, ¿verdad? Porque yo sé que ella me va a ayudar a ser un mejor cristiano, una mejor persona, ¿verdad? Me va a ayudar a amar a Dios, ¿verdad? Y ese es el tipo de testimonio que debemos de tener, ¿verdad? Pedro, aún tratando de esconderse del Señor Jesús, la gente decía, yo sé que tú estabas con Él, porque tú hablas igual que Él, y así debemos de ser. Amén, hermanos.